Hello guys, how are you? I hope that you are having an excellent day. Today we are going to continue where we were left behind. I told you that we were going to see something very particular in this class. Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con las clases con lo que nos quedamos en la clase pasada. No se preocupen porque vamos a estar continuando con algo que de por sí ya les había dicho que íbamos a estar viendo para esta clase, ¿ok? Primero que todo, ¿qué hemos estado viendo durante pues prácticamente todo el ciclo escolar? ¿Ok? Hemos estado viendo the simple present. Estamos viendo el presente simple, ¿ok? What is the simple present about? ¿Ok? ¿De qué trata el presente simple? ¿Ok? El presente simple es un tiempo que nos ayuda a decir cosas que tienen que ver con nuestra rutina diaria o con nuestros hábitos. Las cosas que hacemos todos los días o a veces con alguna frecuencia, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, incluso si es muy poquito, también cuenta. Por ejemplo, si vamos una vez a la semana y visitamos a un abuelito, bueno, sí cuenta como presente simple porque lo hacemos con regularidad. O cosas que hacemos todos los días, ¿vale? Por ejemplo, pues la rutina que ya hemos visto un montón de veces, ¿no? I wake up, I get up, I take a shower, I brush my teeth, I get dressed, I have dinner, I attend the online classes, I do my homework, I have breakfast, I have dinner, lunch, I have lunch, um, I play with my family, with my friends, I watch TV, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta rutina que ya hemos visto, ¿no? Despertarse, levantarse, bañarse, lavarse la boca, vestirse, desayunar, atender las clases en línea, eh, hacer la tarea, jugar, comer, un montón de cosas, ¿sí? Ya hemos visto varios verbos. Les dejé una tareita la clase pasada con respecto a verbos y hoy vamos a ver tres verbitos más, ¿ok? But today we are going to check something else. El día de hoy vamos a ver algo más, ¿ok? También vimos ya los pronombres. I, you, he, she, we, you, they. Y acordamos que hay tres personitas que son llamadas las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. Él, ella y eso, ¿vale? Recuerden que it es para animalitos, cosas y el clima. Ok, bueno. Una vez teniendo claro que estas son las terceras personas, quedamos que en presente simple, su verbo va a terminar con S o con ES, ¿vale? El día de hoy, ahora sí, vamos a ver cuándo va a terminar el verbo en ES. Ya se saben varios verbos, no me pueden decir que no porque los vimos tanto en la rutina diaria como los que hemos estado viendo diario. We are going to see what are the cases where we have to add yes in the end of the verbs. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a checar cuáles son los casos en los que va a agregarse una ES al final del verbo cuando sea tercera persona, ¿ok? Para los que no les queda claro, cuando sea tercera persona, he, she, it, se le agrega una S o una ES. No hemos visto en qué caso se agrega una ES, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuándo se agrega una ES? Cuando los verbos terminan en O, S, SH, CH, X, ¿vale? En estos 5 casos vamos a agregar una ES. Por ejemplo, en nuestro primer ejemplo, do. ¿Qué quiere decir? Do, hacer. O go, ir. Ese ya lo vimos. ¿Y qué se le va a agregar? Una ES. Por ejemplo, cuando terminen S o doble S. El primer ejemplo que tenemos es pass, passes, ¿ok? ¿Qué quiere decir pass? Pasar, ¿sí? Por ejemplo, pass to the living room, pasa a la sala, ¿ok? O pasar un examen. She passes her exam. Ella pasa sus exámenes, ¿ok? She passes her exams, ¿ok? Kiss. ¿Qué quiere decir kiss?
dar un beso, ¿ok? ¿Y con qué termina? Con doble S. De ahí, cuando termina en X, si un verbo termina en X, le agregamos ES. Por ejemplo, fix, fixes. Mix, mixes. ¿Qué quiere decir fix? Arreglar. For example, my dad always fixes his car. Mi papá siempre repara su auto. ¿Ok? Mix quiere decir mezclar. For example, my mother mixes all the cereals all together. Mi mamá mezcla todos los cereales juntos. ¿Ok? De ahí, si termina con CH, se le va a agregar ES. For example, matches, watches. Match, matches, watch, watches. Matches, ¿qué quiere decir? Que combinas tu atuendo. For example, my brother matches the outfit with the color. Mi hermano hace que combine su ropa con el color que trae puesto, ¿ok? And watch. Watch, ¿qué quiere decir? Ver. Ver la televisión, ese ya lo habíamos visto. For example, my sister watches the TV every day. Mi hermana ve la tele todos los días, ¿ok? Entonces, si termina con CH, le agregamos ES. De ahí con SH. For example, push, pushes, wash, washes. Push means empujar. Push quiere decir empujar. For example, the dog pushes his door to go out. El perro empuja su puerta para salir, ¿ok? Wash quiere decir lavar. For example, my mother washes the laundry every Saturday. Mi mamá lava la ropa todos los sábados, ¿ok? Entonces, cuando los verbos terminen en O, X, S o doble S, SH y CH, le vamos a agregar una ES. Otra vez, cuando terminen en O, S, SH, CH y X. Cuando terminen uno de esos 5, le vamos a agregar ES. Por favor, acuérdense muy bien. Y de ahí vamos a ver un caso especial, ¿ok? Now, we are going to check the Y. Ahora vamos a ver la Y, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la Y? Este es un casito especial porque ¿sí saben cuáles son las vocales, mis niños? ¿Tienen idea de cuáles son las vocales? Bueno, las vocales son A, E, I, O, U. ¿Y cuáles son las consonantes? Todas las demás letras. B, C, D, F, G, H, todas las demás letras. Ok, bueno. Si un verbo termina en Y y antes hay una vocal, solo va a llevar una S. Por ejemplo, en los casos de abajo que dice buy y pay. Buy quiere decir comprar. Buy, buys. Y pay, pays. ¿Qué quiere decir buy? Buy quiere decir comprar. For example, my mother buys all the beans for the meal. Mi mamá compra los frijoles para la comida. Pay y pays. ¿Qué quiere decir pay? Pagar. Por ejemplo, my mother pays all the groceries in the supermarket. Mi mamá paga todos los alimentos en el supermercado. ¿Ok? Entonces, si termina con Y y antes hay una vocal, le agregamos solo una S. Pero si tiene una consonante, es decir, termina con una letra que no sea vocal, una B, una C, la que sea, vamos a hacer un cambio completamente radical, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la Y por I y vamos a agregar ES. Por ejemplo, try, tries, cry, cries, carry, carries, study, studies. ¿Qué quiere decir try? Try quiere decir intentar. For example, my sister tries to pass her exam. Mi hermana intenta pasar su examen. Cry quiere decir llorar. For example, the baby cries all nights. El bebé llora todas las noches. Next one.
carry. Carry means cargar. Carry quiere decir cargar. For example, my mother carries my little brother. Mi mamá carga a mi pequeño hermano, ¿ok? Así. O, next one, study. Studies. Study quiere decir estudiar. Creo que sí ya se lo saben. Study, one example. My sister studies ballet all Wednesdays. Mi hermana estudia ballet todos los miércoles, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los casos en los que se va a agregar una ES, X, S, O, SH y CH, ¿vale? Y tenemos el caso especial de Y. Si tenemos una Y y antes hay una vocal, S. Si tenemos una Y y antes hay una consonante, cambiamos todo. Ponemos una I y agregamos ES. ¿Ok? No es tan difícil. Les voy a poner un video donde también se los expliquen. Y solo me falta un verbo. Hay un verbo muy especial, ¿ok? Que es el verbo to have, ¿ok? Este verbo es completamente distinto, ¿vale? Porque para terceras personas va a ser has. Es decir, I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have, you have. ¿Ok? Para este verbo es muy diferente, ¿ok? Y have quiere decir tener, ¿ok? Es el único verbo que cambia, el único, ¿ok? De ahí para allá todos siguen estas reglas, ¿vale? Entonces, terceras personas llevan S o ES. En el caso de X, O, SH, CH, S, lleva una S. Si termina con Y y hay antes una vocal, S. Si hay una Y y antes hay una consonante, se cambia la Y por I y se agrega ES, ¿vale? Ya vimos varios ejemplos. No se preocupen, si hay dudas, vamos a estarlo repasando obviamente. And the video is going to start now. ¿Mi tarea de inglés? Pero claro, ese es mi trabajo, ¿no ves que soy Alejo el conejo que sabe inglés? Así es. Mira, me pusieron una tarea sobre las terceras personas. ¿Las terceras personas? Sí, ¿qué es eso? Bueno, tú te acuerdas de los pronombres, ¿verdad? Sí. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Sí, pero en inglés. Recuerda que en inglés son I, you, he, she, it, we y they. Ah, sí. I es yo, ¿verdad? Así es. You es tú. He es él. She es ella. It es eso o esa. We es nosotros. Y they es ellos. De ahí hay tres que son terceras personas. He, she y también it. Bueno, ¿y qué pasa con esas terceras personas? Bueno, que cuando conjugas un verbo en tercera persona, tienes que hacer unos pequeños cambios. ¿Cambios? ¿Cómo así? Pues debes agregarle una S. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Si yo digo I play video games, el verbo play no va con S porque no es tercera persona. Pero si yo digo, por ejemplo, ella juega videojuegos, tengo que ponerle una S al verbo play. Ah, porque she es tercera persona. Así es, quedaría she plays video games. She plays video games. Por ejemplo, si yo digo we cook dinner, el verbo cook, que es cocinar, no tiene S, sino que se pone en su forma simple. ¿Y si lo decimos en tercera persona? Muy bien. En ese caso, si digo, por ejemplo, my father cooks dinner, debo ponerle una S al verbo porque desde luego estoy hablando de my father, que es he, es decir, una de las terceras personas. ¡Ah, pero qué fácil es conjugar los verbos en terceras personas! Simplemente le pongo S al verbo y ya. Bueno, pues no es tampoco tan fácil porque también hay unas excepciones. ¿Excepciones? Claro que sí. Déjame te cuento, por ejemplo. Si el verbo termina en S,
hay que agregarle no solo una S, sino la ES. Por ejemplo, en el verbo kiss, que quiere decir besar, no podemos simplemente agregarle una S en tercera persona, sino ES. Por ejemplo, she kisses me. O por ejemplo, he misses his mother. Ah, claro, esos verbos terminan en S, pero están en tercera persona. Claro que sí. Ahora, si el verbo termina en CH, también tenemos que agregarle una S. Por ejemplo, he watches a movie. O por ejemplo, Alejo teaches English. Ah, muy bien. Si el verbo termina en SH, le agregamos también ES. Por ejemplo, the machine washes the car. The machine washes the car. Sí, porque el verbo wash termina en SH. Así es. Y si decimos, por ejemplo, she finishes the homework, también agregamos ES. Claro, si yo digo I finish, debo decir she finishes. Muy bien, Kevin, estás aprendiendo muy bien. Si el verbo termina en X, le agregamos ES. Por ejemplo, ¿qué verbo termina en X? Bueno, por ejemplo, el verbo fix, que quiere decir arreglar. Ah, entonces, si yo digo que mi papá arregla el computador, ¿cómo es? Sería my father fixes my computer. Ah, qué bien. O sea, los verbos que terminan en S, SH y CH se les agrega ES. Muy bien, Kevin, excelente. Pero, por ejemplo, la palabra study, que termina en Y, también tiene una excepción. ¿Cuál? Bueno, pues como termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, le agregamos IES. O sea que, ¿cómo queda? Por ejemplo, si yo digo study, tendría que decir he studies. He studies en tercera persona. Ah, ¿y por qué no pasa eso en I play? Porque antes de la Y hay una A, no una consonante, sino una vocal. Entonces ahí puedes decir he plays. Ah, qué bien. Hay otras palabras que también tienen que tener consideración o excepción. Por ejemplo, la palabra have, go y do, que también tienen su versión en tercera persona. Por ejemplo, he has a house. Ah, sería erróneo si yo digo he have. Exacto, porque estamos hablando de terceras personas. He has a house. She goes to work. Nunca puedes decir she go, sino she goes to work. Y también el verbo do. He does exercise. Ah, ya son muchas reglas, pero hay que tratar de memorizarlas y estudiarlas. Más que memorizar es practicar. ¿Qué tal si practicamos ya mismo? Ay, bueno, a ver, pregúntame. Bueno, ¿cómo digo, por ejemplo, ellos comen? A ver, ellos es they, comer es eat, they eat. Muy bien, Kevin. Ahora, ¿cómo digo, ella come? Ella es she, comer es eat, she eat. No, Kevin, acabamos de estudiar eso. Tengo que agregarle la S porque es tercera persona. Ah, sí. She eats. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, yo digo, nosotros rompemos cosas? ¿Cómo se diría eso? ¿Cómo es romper en inglés? Crash. Nosotros es we crash things. Muy bien. ¿Y qué tal si yo digo, Kevin rompe cosas? Ay, silencio, que te va a escuchar mi mamá, no me delates. No, Kevin es el ejemplo. ¿Cómo digo en inglés, Kevin rompe cosas? Kevin, ¿el verbo termina en qué? En CH, crash. Entonces sería Kevin crashes things. Muy bien, Kevin. ¿Viste qué sencillo? Sí, amiguitos, es muy fácil. Okay, guys, now we are going to see the activities. The activities are kind of difficult, but don't worry. If you need some help, please rewind the video and you are going to see that it's not that difficult because I put you many examples. Por favor, si de casualidad llegas a tener dudas,
regresa al video porque por lo mismo puse muchos ejemplos, ¿vale? Las actividades podrían parecer difíciles, pero no lo son. Solo tienes que tener mucho cuidado y acordarte cuáles son los casos en los que se agrega ES y cuáles son los casos en los que no se agrega ES, ¿vale? Recuerda que de forma general siempre va a llevar S en las terceras personas. Ya, ¿cuáles son los casos que llevan ES, X, O, SH, SH, S? Y el caso especial de Y, ¿vale? Recuerda que si termina con Y y antes hay vocal, S. Si hay una Y y antes hay consonante, las que no son vocales, cambiamos la Y por I y ponemos ES. Incluso, justo en todas las actividades que puse yo, viene la misma explicación, ¿ok? For example, activity number one. En la actividad número 1 dice present simple, third person singular, tercera persona, singular, presente simple, ¿ok? Dice most verbs add S. Example, I talk, he talks, I drive, she drives. En la mayoría de los verbos se va a agregar solo una S. En los ejemplos está talk y drive. I talk, he talks. I drive, she drives. ¿Qué quiere decir talk? Hablar. Drive, manejar o conducir, ¿ok? ¿En qué caso se va a agregar ES? En la doble S, X, SH, SH, O, ¿vale? Example, I fix, she fixes, I do, it does. Fix, ya les dije qué significa, arreglar o componer. Do quiere decir hacer. Y como en este caso, estos verbos terminan con esa determinada, tienen esa terminación, se le agrega una S. Y por ejemplo, en la última explicación dice I y S. Verbs ending in consonant plus Y. Example, I tidy, he tidies, but I play, he plays. Aquí dice los verbos que terminan con una consonante e Y, es decir, Y y antes hay una consonante, se cambia la Y por I y se agrega S. Pero si termina como una vocal, solo se agrega una S. Por ejemplo, I tidy, he tidies. I play, he plays. Tidy quiere decir limpiar, ¿ok? O arreglar. Sobre todo, for example, my sister tidies her room because it is a mess. Mi hermana arregla su cuarto porque es un desastre. O play y plays. Play, ya se lo saben, play quiere decir jugar. Play. My brother plays with his toys. Mi hermano juega con sus juguetes, ¿ok? En ese caso, como antes de la Y hay una vocal, solo se agrega una S, ¿vale? ¿Y cuáles son las actividades? Por ejemplo, tenemos dos columnas y en la primera lo que tenemos que hacer es, dependiendo de las reglas que justo están arriba, vamos a poner el verbo en tercera persona. Por ejemplo, el primero dice I walk, he walks, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están poniendo el verbo en tercera persona. Les voy a ayudar con la 2. Dice I go, he goes, con ES, ¿vale? I go, he goes, con ES. ¿Por qué? Porque termina en O. Y si ven las reglas de arriba, la O es una de las terminaciones con las que se agrega ES. Y les voy a ayudar con la número 3 y ya. Dice I dance, she dances. I dance. ¿Con qué letra termina dance? Con la letra E, ¿vale? E es de las excepciones por las cuales tenemos que agregar ES. No. Acuérdense que únicamente en las excepciones vamos a agregar ES. En las demás solo vamos a agregar una S. Entonces sería I dance, she dances, con una S al final, ¿ok? Ustedes hacen las demás. En la segunda columna dice choose the correct option. Escoge la opción correcta. Samantha. ¿Qué quiere decir Samantha? Es un nombre de niña, ¿ok? Si es niña y es una, ¿qué pronombre le toca? Eso ya lo vimos. Lo vimos la clase pasada y muchas clases más. Si es una niña y es una, ¿qué pronombre le toca? She. She es tercera persona. Sí.
entonces llevaría S o ES su verbo. Por ejemplo, Samantha likes playing tennis. Samantha likes, ¿vale? Samantha likes playing tennis. ¿Por qué? Porque Samantha es tercera persona, ¿ok? Vamos a ver la B. Dice, we makes delicious cakes. We es tercera, we ya es un pronombre. We es tercera persona. No, we no es tercera persona. Por lo tanto, no va a llevar ni ese ni ese su verbo. Entonces sería we make. We make, ¿ok? Vamos, les voy a ayudar con otras más, ¿vale? Uncle Tom. Uncle Tom quiere decir el tío Tom. ¿El tío Tom cuántos son? ¿Uno o son varios? Uncle Tom. One. Uncle Tom quiere decir tío Tom y es uno. Entonces, ¿qué pronombre le toca cuando es uno y hombre? Él. He. ¿Vale? Recuerden que I y you siempre van a estar escritos tal cual. Entonces, este sería he. ¿He es tercera? Sí, sí es tercera. Entonces sería Tom feed o feeds the dogs every day. Feeds con S. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Y las terceras personas terminan su verbo con S o ES. El tío Tom alimenta a sus perros todos los días. Y les voy a ayudar con la última, ¿ok? Que sería la letra D. Does they live in London? Ok, vamos a ver el pronombre. ¿Qué pronombre es? They. They es tercera persona. No, ya vimos los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. Y quedamos que solo he, she, it es tercera persona. They no es tercera. Por lo tanto es do. No puede ser does, porque si fuera dos es porque es tercera persona. Pero como no es tercera persona, es do. Do they live in London? ¿Ellos viven en Londres? ¿Ok? Otra vez. ¿Por qué no es does? Porque they no es tercera persona. Los pronombres ya los vimos, ¿vale? Si tienen dudas todavía, pueden regresar a videos pasados. Si aún así, después de ver todos los videos, tanto de presente simple como de pronombres, ya pregúntenme directamente, ¿ok? Next one. Next activity. Vamos a ver la siguiente actividad. Aquí son 3 actividades en una, pero realmente es muy sencillo, ¿ok? Esta es todavía más fácil que la anterior. Activity number 1. What do we have to do here? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Viene como todo, aquí también vienen las reglas. Dice, spelling simple. Verbs ending in double S, SH, CH, XO, and ES. Example, I wash, he washes, I go, she goes. Reglas del presente simple. Los verbos que terminen con SS, SH, SH, XO, le vamos a poner al final una S. Por ejemplo, I wash, he washes. Yo lavo, él lava. I go, she goes. Yo voy, ella va. Y si termina en consonante Y, se cambia la Y por I y se pone ES. Example, I study, he studies. Por ejemplo, yo estudio, ella estudia. Pero el caso donde no es si termina en Y y antes hay una vocal. Si hay una vocal, solo se agrega una S. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos aquí 2 actividades realmente, parecen 3, pero son 2. ¿Ok? Activity number 1. Write the third person singular. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pasar esos verbos a tercera persona. Solo les voy a ayudar con uno porque si no casi les hago todos. Entonces, el primero dice cry. Cry quiere decir llorar. E incluso ya lo vimos, ¿sí? Pero aún así les ayudo. Cry, ¿con qué letra termina? Con Y, ¿ok? Recuerden que si termina con Y y antes hay vocal, S, si no hay vocal, si hay consonante, se cambia todo. Entonces, ¿con qué letra termina? Con Y. ¿Y qué letra hay antes? Hay una R. ¿La R es vocal? A, E, I, O, U. R. No, la R no es vocal. Entonces, ¿qué se le va a hacer? Se va a cambiar la Y por I y se agrega ES. Cries. ¿Vale? Cambiamos la Y por I y ponemos ES. Cries.
ustedes hacen las demás. Y en la que sigue está más sencillo porque, bueno, obviamente nunca va a ser con ing, eso ni lo hemos visto. Y dice, choose the correct word. Escoge la palabra correcta. Martha, her dad's car. Marta lava el carro de su papá. Marta es un nombre de niña, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cuántas personitas son? Una, ¿ok? Marta es una y le tocaría, ¿qué pronombre? Cuando es una y es mujer, ¿qué pronombre toca? She. ¿She es tercera persona? Sí. Por lo tanto, si es tercera persona, su verbo va a terminar con es. Tenemos tres opciones. Wash, wash, washing, washes. ¿Cuál sería la correcta? La C, porque es la que termina con es. ¿Y por qué lleva es? Porque termina con sh, ¿ok? Wash, washes. Y ya lo vimos, ¿qué quiere decir? Lavar. Marta lava el carro de su papá, ¿ok? Les voy a ayudar con la última. Es decir, la número 2. Dice, you to school every day. Tú a la escuela todos los días. Walk, ¿qué quiere decir? Caminar, ¿ok? Walk quiere decir caminar. Entonces, vamos a ver. You ya está escrito tal cual. You es tercera persona. No es tercera persona. Por lo tanto, su verbo no va a terminar ni en ing ni con s. ¿Vale? Va a ser la B. Walk. Va a ser la B. Walk. ¿Por qué? Porque no termina. Porque you no es tercera persona. Por lo tanto, no termina ni con S, ni con ES, ni con nada. ¿Ok? ¿Vale? El verbo en su forma infinitiva. En su forma simple. ¿Ok? Bueno, si de casualidad llegan a tener una duda, por favor, háganmelo saber. Saben que yo estoy en la mejor disposición de apoyarlos. Nada más díganmelo. Entonces, si tienen dudas, ahí sí díganmelo personalmente, porque a veces se me va entre tanto mensaje. ¿Ok? No se preocupen que en algún momento los voy a leer. Well, thank you very much for everything. I hope you like the class. I know that it is a little bit difficult, but don't worry, because we are going to be working with this a lot. No se preocupen si está difícil, vamos a estar trabajándolo muchísimo, y si hay dudas o si hay problemitas, los vamos a ir trabajando de una por una, ¿vale? Okay, well, thank you very much for being here. See you next week. Please take care of your health. Please put a sweater because these days is freezing. Por favor, nos vemos la próxima semana y cuídense mucho. Pónganse un suéter porque estos días ha hecho mucho frío. Okay, thank you very much for everything. Always remember to respect your parents, do your homework, and be very, very happy. Okay, recuerden siempre respetar a sus padres, hacer toda su tarea y poner mucha atención y ser muy felices. See you next week. Goodbye.